Buenos días a todos y a todas. Primero que nada quisiera agradecerle a todos ustedes la presencia, un día sábado a la mañana, no es fácil, además en plenas vacaciones. Eso quiere decir que lo que fue organizado en estos 3 días es algo que merece, yo creo, más un aplauso porque es muy interesante lo que se está haciendo. Los organizadores, senador Girardi y su equipo, me parece que esta iniciativa es una iniciativa que debería, si es posible, llevarse también a otras regiones de Chile y, por qué no, en otros países de América Latina. La verdad es que soy muy feliz de estar acá y yo les voy a proponer una discusión. Tenemos, durante estos 3 días hemos navegado por diferentes temas y lo que yo les voy a proponer, el tiempo es muy corto, entonces es difícil de poder profundizar. Yo voy a traer algunas ideas que son simplemente el resultado de lo que yo más o menos escuché durante estos 3 días. Y lo voy a resumir de una cierta forma a través de un título que yo coloqué, que es Complejidad humana y destino incierto. Y ya ayer se abordó el problema de la incertidumbre y yo creo que también es un aspecto importante para la ciencia humana. Yo soy sociólogo y creo que nuestra ciencia humana necesita también de hacer su revolución paradigmática. Entonces yo voy a mostrar lo que para mí son las ideas fuertes pensando el futuro, ¿ya? Puesto que esa es la idea. Para comenzar, yo diría que el 2012 fue un año en el cual el descubrimiento en varias ciencias fue muy importante. Hubieron, digamos, el 2012 fue marcado por varios descubrimientos importantes que llevaron, digamos, no solamente a las ciencias de la vida, como también a las ciencias del universo, a avanzar, digamos, de una manera bastante importante, ¿ya? Eso necesita, digamos, una cantidad de reflexión, de trabajo de matemática, de grandes, digamos, ecuaciones complejas para poder llegar a todos estos resultados. Y hay en el 2012 hay una serie, digamos, de descubiertas que han marcado, digamos, el mundo científico, ¿ya? Pero también tenemos, por ejemplo, el bosón de Higgins, que fue el Graal, digamos, de la física, ¿ya? Que consiguieron finalmente los físicos a traer verdaderamente aquello que se buscaba después de tantos años, ¿ya? La aventura hacia el cosmos, el Venus, Martes, los avances también en la paleoantropología, eso yo creo también es importante, el profesor Brunet lo mostró ayer, pero también hemos llegado a descubrir que muchos de esos avances también son nefastos para el ser humano, y yo coloqué como una contraparte la controversia que fue lanzada también el año pasado con relación a los OGM, ¿eh? Que es el trabajo que hizo el profesor Seralini, demostrando, digamos, científicamente, a pesar que esto creó una controversia importante, demostrando que también grandes avances en la biotecnología también pueden tener retrocesos. Ese panorama, digamos, que muestra del 2012 de los descubrimientos científicos, nos lleva y me lleva a cuestionarme sobre varios temas, ¿ya? Que son, digamos, lo que yo les voy a mostrar ahora, ¿ya? Primera idea es que
si bien que el espíritu humano permite una invención y una creación en todos los campos, áreas del conocimiento, esto nos lleva a una cierta fragilidad extraordinaria, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro espíritu siempre está amenazado por regresión, por ilusiones, por delirios, que también muchas veces esos delirios pueden ser y pueden favorizar grandes descubiertas y pueden ayudar al genio científico para poder avanzar en sus trabajos de investigación. ¿Qué es lo que nos parece interesante y lo que veíamos, digamos, estos 2 días? Es que yo creo que tenemos que tener mucho cuidado de no insularizar el humano y romper con la concepción aislada, yo digo, del humano, del mundo biológico y del mundo físico. Romper, y ahí hay yo diría, hay una discusión profunda con relación al papel que juegan las matemáticas, romper también con una tentativa que yo diría y que yo llamo que es y que de una cierta manera también puede ser irracional, que es racionalizar al extremo el ser humano, de racionalizar al extremo la historia científica, de racionalizar al extremo nuestra vida y de racionalizar también nuestros comportamientos. Y ahí me parece que el gran dilema humano, como lo decía Jackson, y el dilema humano desde el punto de vista científico, es cómo hacer que los 3 infinitos puedan tener, digamos, una posibilidad de interacción entre los 3. El infinitamente grande, lo vimos ayer o antes de ayer, con relación a las aventuras al cosmos. El infinitamente pequeño, lo vimos a través de las discusiones sobre la biología, el avance de la biología, pero también el infinitamente complejo. Y yo creo que tanto en el infinitamente grande, tanto en el infinitamente pequeño, evidentemente la hipercomplejidad fue de una cierta manera mencionada en estos 2 días. Pero también, puesto que el tema de hoy día a la mañana es las conductas, también tenemos que pensar, y la tercera idea, tenemos que pensar también en nuestra complejidad existencial. Y el senador Cantero lo mencionó en su introducción, la relación entre el subjetivo y el objetivo. Lo que yo quiero colocar en esta pequeña presentación es meter énfasis en la complejidad existencial del humano. Insistir sobre las experiencias subjetivas. Evidentemente, experiencia subjetiva no tiene posibilidad para cuantificar qué es lo que es, por ejemplo, ser feliz. Y el problema es cómo cuantificamos la felicidad. Y ahí hay verdaderamente un vacío dentro de la ciencia humana, principalmente en la economía, cuando se quiere, a través de análisis cuantitativo, a través de valores o de indicadores, como por ejemplo el indicador del PIB, ¿no?, que es un indicador de buena situación económica de un país, no se puede saber si las personas son verdaderamente felices, a pesar de que las estadísticas muestran que el país está en una buena situación económica. Como también es difícil de cuantificar lo estético, lo poético de la vida humana, es difícil también de cuantificar lo lúdico. Y vivir significa vivir poéticamente. Y también no podemos cuantificar lo poético.
tercera idea que me parece interesante en estas discusiones que tuvimos durante estos 3 días y que poco se habló, y yo creo que es fundamental no solamente para nuestra responsabilidad, y yo voy a hablar después un poquito sobre lo que yo considero importante en el campo de la ética de la responsabilidad, que es una nueva conciencia. Si nosotros pensamos, digamos, si nosotros los proyectamos hacia el futuro, nosotros también tenemos que pensar que para poder proyectarnos hacia el futuro, nosotros tenemos que también proyectar nuestros deseos, nuestra tomada de conciencia, a pesar que la tomada de conciencia es muy limitada, efemérica. Lo que es importante es de construir lo que yo llamo una nueva conciencia. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos, el humano lleva en sí, a su vez, la conciencia y la inconsciencia de su finitud. Se siente invadido por el infinito en la experiencia, en los experimentos que sean religiosos, poéticos y eróticos de la estasis. Y si nosotros pensamos en el futuro, yo pienso que el futuro de la humanidad también se jugará en el futuro de la conciencia. Cuarto idea que me parece importante y ayer y antes de ayer quedó muy bien claro. Nosotros podemos tener todos los supercomputadores, los más sofisticados. Siempre hay 2 cosas que para mí quedan pendientes y quedan, como se dice, en la agenda: el enigma y el misterio humano. Lo vimos cuando nuestro colega nos presentó sus trabajos de la biología molecular. Sabemos que la explicación por los genes no resuelve el misterio de lo que es la vida. No lo sabemos y se colocó en discusión también acá. Lo vimos cuando el profesor Brunet nos habló del proceso de la familia humana, que es el proceso de humanización. Y el proceso de humanización, y él lo puede decir mejor que yo, todavía tiene muchas desconocidas. Y no sabremos comprender sin duda mejor el bucle entre lo que sería la casualidad endógena y la casualidad exógena que hizo emerger la humanidad. No lo sabemos. Enigma y misterio humano. El misterio humano, y lo vimos también ayer, el misterio humano está vinculado al misterio de la vida y al misterio del cosmos, que llevamos nosotros también, hacemos parte del vida y cosmos. Llevamos nuestros, ¿cómo se dice? Poussière cósmica, ¿verdad? Que están en nosotros. ¿Verdad? El misterio de la vida está ni siquiera en su nacimiento tan difícil a concebir, sino que también en la creación de formas innumerables, ¿verdad? Complejas y refinadas. Y aquí voy a citar un filósofo ruso que habla de este misterio en la creatividad. La creatividad, dice él, es el misterio supremo de la vida. Y nosotros, los investigadores, estamos constantemente en el misterio de la investigación, del buscar, de resolver los problemas. Entonces, Berdiev dice: comprender el acto creativo, y también eso se dirige para nosotros los investigadores que creamos, significa reconocer que es inexplicable y sin fundación. El misterio, y también lo hemos visto ayer, el universo todavía rebosa de misterios. Evidentemente, habrá siempre cosas nuevas que la imaginación humana
todavía no puede concebir. Como por ejemplo, y eso no se habló, la melodía del universo aún queda secreta, no lo sabemos. Y sobre todo, por el momento, conocemos solamente 4% del contenido del universo, 4%. Y existen otros campos del saber en la cosmología, que es, por ejemplo, la materia negra, dicha exótica, en la que no se conoce de ninguna manera la naturaleza y que ésta constituye 22% del contenido del universo. Entonces, misterio y enigma. Y a pesar de de los grandes avances en las matemáticas. Y aquí yo voy a dar dos ideas que también están relacionadas con, yo diría, el quehacer político. Una necesidad es la antropoética y la antropopolítica. Nuestro futuro planetario necesita una antropoética. Y esta idea de la antropoética es una idea que viene también de lo que se llama la ética del futuro, que lo colocó ya hace varios años atrás el pensador alemán Hans Jonas. Una antropopolítica quiere decir una política en la cual el ser humano esté en el centro del problema. Una antropolítica y una antropoética se necesitan para una regeneración de la verdad genérica, el hombre genérico, decía el joven Marx, y eso nos ayudaría en la búsqueda de un progreso regenerado. Esta relación de la antropoética y de la antropolítica los puede llevar, digamos, a tomar conciencia, mismo si la toma de conciencia es efemérica, que nuestro planeta, y nuestro amigo Jackson lo colocó en su exposición, vive una cierta agonía, y esta agonía, salir de esta agonía, debería ser una necesidad hacia el principio de la humanización. Y aquí, puesto que al parecer ustedes van a hacer preguntas, yo me adelanté y yo quisiera hacerle a ustedes algunas preguntas, no para que me las respondan, pero para que se las lleven para el periodo de vacaciones. Y estas preguntas pueden ser también punto de reflexión para poder pensar de una mirada de la ciencia humana, pensar el futuro. Estas preguntas salen de una literatura que ustedes conocen seguramente en Chile, que es la literatura de un filósofo francés que se llama Edgar Morin. Y de esa literatura yo tomé 6 preguntas que ustedes se las van a llevar para pensarla y responderla algún día. La primera pregunta es: ¿podremos soportar la situación neurótica del ser humano en el mundo consciente, a la vez de ser todo para él mismo y nada para el universo? ¿Podremos asumir la angustia del inacabamiento o la falta de conclusión de nuestras vidas y de la incertidumbre de nuestro destino humano? Sabremos bastante que solo el amor y la poesía vividos son las réplicas capaces de hacernos enfrentar la angustia de la mortalidad. ¿Podremos fortificar los más preciosos, el más
frágil estas últimas emergencias que son el amor y la amistad. Podremos un día habitar poéticamente la tierra. La humanidad todavía está en rodaje. Hay posibilidad de rechazar o comprimir la barbarie y verdaderamente civilizar a los humanos. ¿Podríamos perseguir el proceso de homonización en proceso de humanización? Y aquí voy a terminar con una frase de un filósofo alemán, Friedrich Hölderlin, que nos deja, digamos, por su frase, nos deja por lo menos un futuro optimista. Y la frase es la siguiente, la traducí, espero que esté bien la traducción. Pero allí donde hay peligro, dice Hölderlin, crece también los que nos salva. O sea, todavía tenemos la esperanza de que nuestro planeta y nuestra humanidad no se autodestruya. Muchas gracias a ustedes.